Aquí tenemos el glucagón, ¿ya? El glucagón ustedes saben que es una hormona producida principalmente por el páncreas, ¿ya? Específicamente por los islotes de Langerhans, ¿ya? Específicamente las células alfa. Bien, vamos a ver principalmente que la principal función del glucagón es principalmente aumentar los niveles de glucosa en sangre, es decir, producir hiperglicemia, ¿ya? Va a ser un hiperglicemiante, ¿ya? Muy diferente a la insulina que vimos hace un rato, que era hipoglicemiante, que disminuía los niveles de glucosa en sangre. Este más bien lo que va a hacer es aumentar, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver principalmente, vamos a ver qué efecto va a tener principalmente en la glucosa, ¿ya? El glucagón, como les comenté, va a hacer qué cosa? Va a producir la glucogenólisis, lo que vimos hace un rato. Va a destruir el glucógeno para que se forme así la glucosa. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Va a producir la glucogenólisis o va a producir también la gluconeogenia, ¿ya? O glucogenólisis. Es la formación de glucosa. Neo significa nueva, a partir de un origen nuevo, ¿ya? Que no sea glucosa. Por ejemplo, puede ser a partir de los aminoácidos, a partir de los ácidos grasos, es decir, de los lípidos, ¿ya? Puede ser a partir de las proteínas, los aminoácidos, o a partir de los ácidos grasos, ¿ya? Los lípidos. De esa manera, glucosa nueva a partir de un origen nuevo, ¿ya? Glucosa a partir de un origen nuevo, eso significa gluconeogénesis. Bien, lo que dijimos, glucogenólisis, ¿qué va a hacer? Principalmente va a hacer que en el glucagón se active la denatociclasa, ¿ya? Lo que ustedes saben como el AMPC cítrico, en la parte del hígado, ¿bien? ¿Y esto qué va a ocasionar? Principalmente que se activen proteínas, como la proteosinasa, ¿para qué cosa? Para que estimule a la fosforilasa vecinasa. ¿Y esta para qué lo queremos? Para que el glucógeno se convierta en glucosa, es decir, para que el glucógeno se fosforide, ¿para qué cosa? Para que se libere las glucosas que están atrapadas en el glucógeno, ¿ya? Porque ustedes saben qué es el glucógeno, chicos, es el almacenamiento de la glucosa, ¿ya? Y por lo tanto, el glucagón que va a ocasionar que venga la fosforilasa para que libere la glucosa que estaba almacenada. Bien. Por lo tanto, va a aumentar la glicemia en un par de minutos. Ahí pueden ver también qué va a ocasionar la gluconeogénesis, la formación de glucosa nueva, ¿ya? Neo es nuevo y génesis origen, glucosa a partir de un nuevo origen. ¿A partir de qué origen? Puede ser principalmente a partir de los aminoácidos, ¿ya? A partir de los aminoácidos, a partir de los ácidos grasos. Bien, en los aminoácidos, ¿qué va a ocasionar? El glucagón va a estimular a que los aminoácidos sean absorbidos por el hígado, ¿ya? ¿Y por qué queremos que sea absorbido por el hígado? Para activar a diversas enzimas para que los aminoácidos formen nueva glucosa, ¿ya? ¿Para qué? Para que las proteínas se formen en glucosa. O, si no es proteína, puede ser principalmente va a activar la lipasa. ¿Qué era la lipasa? La lipasa era una enzima que se encargaba de degradar, es decir, de romper los triglicéridos. Es decir, los triglicéridos, que era la forma que se almacenaban los ácidos grasos, la lipasa lo que va a ocasionar es que se rompan los triglicéridos que estaban en el tejido adiposo, ¿ya? Por ejemplo, en la pancita, ¿no? Que tenemos hartísimo tejido adiposo, pues sean los triglicéridos que se rompan y se libere ácido graso, ¿bien? Y esos ácidos grasos que van a formar glucosa, ¿bien? Ahí lo pueden ver, de los ácidos grasos para que se forme glucosa. Bien, eso sería la parte del glucagón. Ahora vamos a iniciar con la enfermedad o patología conocida como diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus son un conjunto de síndromes. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de diversos signos y síntomas que va a poseer el paciente que lo va a caracterizar, en los cuales hay principalmente alteración en el metabolismo. ¿Qué metabolismo? De los hidratos de carbono, conocido como los azúcares, la glucosa, de las grasas, conocidas como los lípidos, y de las propias proteínas. Bien, por lo tanto, ¿qué va a ocasionar? Principalmente es una alteración que va a haber en la parte de la insulina. Tenemos dos tipos de diabetes mellitus, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se caracteriza porque no va a haber secreción de insulina, es decir, nuestro páncreas no crea insulina. Y la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza porque nuestro páncreas
va a trabajar en exceso, va a secretar hartísima insulina, ¿ya? Vamos a tener hartísima insulina en sangre. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema son los receptores de insulina. Ahí tenemos una célula, tenemos aquí su núcleo. Aquí teníamos los receptores de insulina, ¿no ve? Estos receptores de insulina, debido a que un paciente diabético consumió tanta azúcar, consumió tanta glucosa, ocasionó que estos receptores de insulina trabajasen tanto que se dañasen, ¿ya? Ocasionó que estos receptores de insulina se dañasen, por lo tanto tienen resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque cuando venga la insulina acá, debido a que este receptor está dañado, no le va a hacer efecto. Y por lo tanto, ¿qué va a decir nuestro cuerpo? Va a seguir los niveles de glucosa altos. Nuestro páncreas sigue secretando insulina, pero el problema es en el receptor. No funciona porque está dañado, ¿ya? Eso es la diferencia. La tipo 1, el páncreas no produce insulina. Y la tipo 2, el páncreas produce insulina en exceso. Porque el problema son los receptores. ¿Bien? Por lo tanto, tienen que saber que esta es principalmente genética o hereditaria, ¿ya? Esta principalmente, la mayoritariamente nacen con esta, ¿ya? Porque es conocida como la diabetes de tipo juvenil. En cambio, esta, que es la diabetes mellitus tipo 2, es principalmente la diabetes del adulto. ¿Por qué? Porque la persona comió tanto azúcar, comió tanta glucosa, comió tantas masas, tanto arroz, yuca, todo eso, ocasionó que los receptores de insulina se dañen, porque hicieron trabajar en exceso. Bien, aquí vamos a ver entonces. Vamos a ver principalmente que tenemos que ver va a haber un aumento, tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la diabetes mellitus tipo 2, va a haber un aumento de glucosa en sangre, ¿bien? Por lo tanto, esto principalmente va a ocasionar, que va a ocasionar un descenso de la glucosa, ¿vale? Es decir, no descenso de la glucosa en sí, sino descenso del uso, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A ver, imaginémonos esto. Tenemos un paciente ya, diabetes mellitus tipo 2, que es el más característico de los pacientes. Bien, aquí tenemos un páncreas, células beta, producen insulina. Bien, y aquí tenemos una célula normal, ¿ya? Una célula con su receptor dañado. Bien, va a venir aquí. Nosotros comemos quizás un choripán o comemos una masita, comemos algo. La glucosa va a entrar en sangre. La célula beta va a ocasionar que se libere insulina. La insulina va a ser liberada en sangre. Belleza. La glucosa va a seguir alta porque solamente lo que hemos hecho es liberar insulina. Bien. La glucosa va a venir, no va a poder entrar en la membrana porque su proteína canal, el GLUC4, está dentro del citoplasma y no puede entrar porque necesita esa proteína. Aquí va a venir la insulina. No se va a poder entrar, no va a poder realizar su función porque el receptor está dañado. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Debido a que no se puede utilizar glucosa, nuestra célula va a decir, ah, ya, yo necesito ATP, necesito energía. Y si no lo puedo conseguir de la glucosa, pues ni modo, voy a conseguirlo de las grasas o de las proteínas. ¿Bien? ¿Entienden, chicos? Si no puedo conseguir la energía, el ATP de la glucosa, lo voy a conseguir gracias a las grasas, a los ácidos grasos o gracias a las proteínas, ¿ya? Por lo tanto, va a producirse cuadros bastante peligrosos, ¿ya? Enseguida se lo voy a mostrar ahorita los cuadros. Pero quiero que quede todo esto claro, ¿bien? Antes, para comenzar el diabetes tipo 1, tienen que saber de la parte del glucagón. ¿Cómo se va a regular la secreción de glucagón? Principalmente este glucagón va a impedir la caída de glucosa, es decir, va a impedir que la glucosa llegue quizás a sitios de, como les comenté, 50, 20. En estos casos se produce el shock hipovolémico que produce desmayo, produce el coma, produce la muerte, ¿ya? Produce diversas alteraciones. Por lo tanto, el glucagón es bastante importante, junto con el cortisol, la hormona del crecimiento y otras peculiaridades, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a producir hiperglicemia, es decir, van a aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Gracias a qué cosa, como les comenté, los aminoácidos para que se estimule, ya que principalmente el glucagón se fosfolide y principalmente se produce glucosa, ¿bien? Entonces vamos a proseguir. Diabetes mellitus. Estamos viendo. Vamos a ver el tipo 1. El tipo 1 es, como le dije, es la diabetes mellitus tipo juvenil. Esta diabetes mellitus se conocen como la diabetes mellitus principalmente autoinmunes. ¿Por qué? Porque este no va a estar produciendo insulina. Si lo pueden ver, hay ausencia de insulina en las células beta del páncreas.
Por lo tanto, principalmente esto es causado por una infección vírica, trastornos autoinmunitarios, por eso es que le dije que esta se conoce como autoinmunitaria. ¿Por qué? Porque a veces se hereda genéticamente, se nace con la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Igualmente que una persona que no se cuidó y ya el páncreas dice, yo ya estoy harto de producir insulina, produzco, ¿y para qué? No sirve. La diabetes mellitus tipo 1 puede irse a la diabetes mellitus tipo 1, es decir, un paciente que tenía tipo 2 puede convertirse en tipo 1, ¿ya? Pero eso es con el pasar del tiempo, cuando el páncreas ya se fatiga, ¿bien? Y principalmente esta diabetes tipo 1 se nace con ella o puede ser quizás por alguna infección o algo. El páncreas no produce insulina, por lo tanto se caracteriza por qué. Van a ser pacientes que tienen la glucosa alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se produce nada de insulina. Lo van a tener entre 300 hasta 1500, van a tener altísima la glucosa. Va a tener glucosuria, ¿qué significa? Pacientes que van a estar orinando glucosa, ¿ya? Una cosa antes de ver todos los componentes, tienen que saber, la clínica de un paciente diabético se conoce como las 4 P's, P y P. ¿Qué significa? Va a tener, va a tener polidixia, polidixia, va a tener polifagia, ¿ya? Poliuria, pérdida de peso. Eso se va a hacer lo más característico de un paciente diabético. Poliuria, ustedes saben qué significa, va a ser que orina harto, ¿ya? Orina hasta 3 litros por día, ¿ya? Polidixia va a ser un paciente que todo el tiempo esté sediento, que quiere agua, ¿bien? Polifagia va a ser un paciente que esté todo el tiempo hambriento, ¿ya? Que tenga hambre, que tenga ganas de comer. Y pérdida de peso significa que se está volviendo delgado, ¿ya? Está volviéndose delgado, porque ustedes han visto, su glucosa no se va a estar usando en particular, sino van a usar ¿qué cosa? Proteínas, van a usar grasa, por lo tanto va a haber una pérdida de peso porque se está usando otra fuente que no es la glucosa, ¿ya? Aunque esté comiendo harto, ¿ya? Y como les comenté hace un rato cuando le vimos soluciones fisiológicas, les dije, ¿qué pasa cuando el paciente tiene mucha glucosa? ¿Qué pasa cuando tiene el paciente mucho azúcar? Más bien va a deshidratar, va a hacer que orine demasiado. Y va a orinar demasiado, va a tener también mucha sed. Si lo pueden ver, todo se correlaciona. Bien, estamos viendo el diabetes mellitus tipo 1. Veíamos que tenía hiperglicemia. Tenemos glucosuria, ¿qué significa? Niveles de glucosa en sangre. Cuando la glucosa en sangre es más de 180, en los riñones, van a ver ustedes que en los riñones, específicamente en el túbulo contorneado proximal de los riñones, se va a reabsorber hasta 180, ¿ya? No deberíamos, por la orina no deberíamos excretar azúcar, no deberíamos excretar glucosa. Pero cuando se pasa de 180, sí se bota, y eso se conoce como glucosuria, glucosa en orina, cuando es más de 180. También va a tener lesiones tisulares. ¿Por qué lesiones tisulares? Como les comenté, no se está aprovechando la glucosa. ¿Se está aprovechando qué cosa? Los ácidos grasos, los aminoácidos, ¿ya? Las proteínas, los lípidos. ¿Y eso qué va a ocasionar? Los ácidos grasos libres en sangre. ¿Qué pueden producir? Lo que les comenté, el infarto. Se puede obstruir una arteria coronaria. Puede producirse un ictus. ¿Por qué neuropatías? Principalmente ustedes van a ver que un paciente diabético, el sistema nervioso periférico lo va a tener muy abandonado, específicamente en la parte de los pies. ¿Por qué? Porque no va a tener buena oxigenación. Su oxigenación va a ser mala, principalmente porque las arterias se van a calcificar. ¿Qué pasa cuando las arterias se calcifican? No llevan el oxígeno y la glucosa a los pies. Por lo tanto, va a tener que los pies, aparte que tienen poco oxígeno y glucosa, el tejido nervioso del pie, al decir, ustedes saben que el tejido nervioso también son células, ¿no ve? Y al decir, chale, yo no puedo producir energía, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a autocomer, es decir, la propia neurona o la propio axón principalmente va a desmielinizarse, es decir, se va a carcomer a sí mismo, por lo tanto va a tener una pérdida de la sensibilidad, principalmente en el pie. Hay pérdida del oxígeno, pérdida de la glucosa. Por eso es que un paciente diabético es muy característico como pie diabético. ¿Por qué? Porque en su pierna, aparte que no siente, cualquier golpecino que se produzca se puede infectar. Bien, no va a haber oxigenación, no va a haber glucosa. Hay una bacteria conocida como el Clostridium perfringens
que es principalmente una bacteria anaeróbica. Va a vivir en lugares que no hay oxígeno. Y aquí hay mala oxigenación, hay mala glucosa. Por lo tanto, aquí se va a pudrir el tejido. Se va a volver pie diabético, pie necrótico, se va a morir el pie. Y como no siente, el paciente va a estar feliz de la vida, va a seguir andando, va a seguir todo, va a decir, ay doctor, se me está haciendo el pie negro. Señora, si usted tuviese una buena inervación, usted al momento que se le murió una célula, bueno, no una célula, pero al momento que se le murió el pie, ya lo iba a sentir. Pero debido a que no tiene una buena inervación, pues no lo siente, ¿ya? Por eso que un paciente que tiene diabetes, sus uñas van a ser hiperqueratóxicas, es decir, van a tener hartísima uña, es decir, su uña va a ser bastante grande, ¿ya? Va a tener bastantes callos, ¿por qué? Porque no tiene sensibilidad, va a pisar como sea, ¿ya? Porque no tiene sensibilidad y se producen los famosos callos en un paciente diabético. También lo que les comenté, ¿qué pasa si se utiliza, qué pasa si se utiliza proteína? ¿Qué pasa si se utiliza grasa? Se produce la acidosis metabólica de cetoacidosis metabólica. ¿Por qué? Porque se están formando cuerpos cetónicos, ¿ya? Ahí lo pueden ver, la ácido cetoacidosis, ácido hidrocal, bueno, principalmente se va a producir los cuerpos cetónicos, que esto lleva a la coma y a la muerte. Va a haber pérdida de proteínas. ¿Por qué? Porque se está utilizando los aminoácidos, la proteína, para producir energía y por lo tanto va a tener ¿qué cosa? Va a tener menos masa muscular, va a estar adelgazado, ¿bien? Es una diabetes mellitus tipo 2. También aquí pueden ver justamente cómo, eso es la diabetes mellitus tipo 1, perdón. La tipo 2 aquí se caracteriza ¿por qué? Porque principalmente va a tener resistencia a la insulina, es decir, va a haber harta insulina secretándose, pero nuestro cuerpo los receptores no lo van a estar aprovechando, ¿bien? Los receptores no lo aprovechan. Por lo tanto, va a tener principalmente una hiperinsulinemia, es decir, va a tener los niveles de insulina en sangre van a ser altísimos, ¿ya? Los niveles de insulina, ¿por qué? Porque no se están aprovechando la insulina, porque el receptor está mal. También van a ser obesos. ¿Por qué van a ser obesos? Porque les comenté, va a haber harta insulina. Y la insulina, ¿qué se caracterizaba? Porque va a formar triglicéridos, es decir, va a almacenar la grasa en el tejido adiposo. Por lo tanto, el paciente va a engordar. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la insulina va a ser almacenar las grasas. ¿Bien? Y al haber harta insulina, se está almacenando grasa. Y el paciente van a ser obesos. ¿Por qué? Porque hay harta insulina. ¿Y la insulina que producía? Principalmente que se almacenen los ácidos grasos. Aquí lo pueden ver, caracterizado el diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque tienen síndrome metabólico. ¿Qué significa? Obesidad, porque hay acumulación de grasa abdominal gracias a que la insulina almacena los triglicéridos. Va a tener resistencia a la insulina. Va a tener hiperglucemia en ayunas, es decir, los niveles de glucosa van a ser altos. Va a tener principalmente los lípidos van a ser anormales, es decir, va a haber hartísimos triglicéridos. Un paciente diabético puede tener hartísimos triglicéridos porque le dije que se almacenaban las grasas, principalmente. Y va a tener hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque principalmente, como pueden tener principalmente, como les comenté, va a tener arteriosclerosis. ¿Qué significa? Que sus arterias van a estar endurecidas, no va a haber buena oxigenación, van a estar unos pacientes bastante mal, ¿ya? La diabetes no es una cosa broma, ¿ya? Es bastante grave. Y también una cosa que no aparece es que el diabetes mellitus, tanto el tipo 1 como el tipo 2, debido a que los niveles de glucosa están elevados, van a producir alteraciones en el sistema inmune. Es decir, nuestro sistema inmune va a estar bastante deprimido en un paciente diabético. Por eso es que ustedes escucharon el tema del COVID, escucharon cuáles son los pacientes que son pacientes de riesgo, los diabéticos. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no va a funcionar como debería, debido a que la glucosa está alta. ¿Ya? Bien, aquí pueden ver principalmente los diagnósticos, lo que ustedes pueden ver, glucosuria, glucosa en orina. Por eso es que un paciente, cuando ustedes dicen, o al menos es chiste, pero ya lo pueden comprobar también, ¿ya? Un paciente diabético, si ustedes prueban la orina de un paciente diabético, van a ver que es dulce, ¿ya? También van a ver que aquí los niveles de glucosa en ayuna, irrelevante, ¿ya? Van a ver principalmente la insulina. En un diabetes mellitus tipo 1, cuando come, no se va a detectar insulina. ¿Por qué? Porque no está secretando. Pero un diabetes mellitus tipo 2 van a estar elevadísimos. ¿Por qué? Porque el fallo no es en el páncreas ni en la insulina. El fallo es en el receptor de la insulina. ¿Bien? Aquí pueden ver la prueba de la tolerancia, que esto es lo que les expliqué en práctica. Les dije que cuando una persona sana se le da 1 gramo de glucosa según el peso que tenga, se va a elevar la glucosa, ¿bien? Porque está comiendo.
Y esto vuelve a la normalidad en 2 horas, ¿ya? Miren, yo le decía 1 hora, ¿ya? En 2 horas la normalidad vuelve, ¿bien? Y en un paciente diabético, la normalidad no va a volver en 2 horas, puede volver en 4, en 6 horas, ¿ya? Principalmente. También otra característica para diagnosticar la diabetes, principalmente va a tener un olor, aliento acetósico, es decir, va a tener un olor bastante fuerte, ¿bien? ¿Cómo debemos tratar? Aquí lo pueden ver la diferencia entre un diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Cómo va a tener cada uno, van a ser de bajo peso, estos van a ser obesos, cómo va a tener cada uno de sus formas. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Diabetes mellitus tipo 1, ni modo, administrar insulina. Se le debe dar a insulina, 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 ¿ya? ¿Para qué cosa? Para que los hidratos de carbono, los lípidos y la proteína vuelvan a estar normales, ¿ya? Porque ustedes saben que los hidratos de carbono los va a tener altos, los lípidos y las proteínas lo van a tener bajos. ¿Por qué? Porque no estamos usando la glucosa como energía, estamos usando los lípidos y las proteínas como energía, ¿ya? Ahí es lo que se forman los cuerpos cetónicos, cetoacidosis diabética, ¿ya? Y diabetes mellitus tipo 2, principalmente dieta y ejercicio, lo más característico. También se le dan fármacos orales, específicamente. Si queremos que sean los receptores más sensibles a insulina, se le puede dar principalmente metformina, es la más característica, ¿ya? O si queremos estimular a que se secrete más insulina, se le puede dar una sulfonilurias, ¿ya? Y ya si el paciente no se cuidó, ya no tomó su medicación, no hizo ejercicio, no hizo una dieta adecuada, pues normal, ya ni modo, su páncreas se va a fatigar y nomás tenemos que administrar insulina porque ya su páncreas no forma insulina, ¿ya? Y por lo tanto tienen que tener cuidado, porque las complicaciones de la diabetes mellitus, principalmente los que les comenté, arteriosclerosis, es cuando sus arterias se van a endurecer, retinopatía diabética, principalmente se va a estar alteraciones en la retina, la persona no va a ver cataratas, se va a estar opacando el cristalino, por lo tanto el lente del ojo ya no va a ser, va a tener hipertensión arterial, ¿ya? Va a tener enfermedades renales. ¿Por qué renal? Porque ustedes saben que lo que les comenté, hasta 180 miligramos de decilitro es lo que soporta nuestros riñones. Y aquí nosotros estamos todo el tiempo con glucosa, va a botar glucosa y eso no se debería. Se está utilizando los aminoácidos. Esos aminoácidos que formarían estarían botando urea, por lo tanto haría trabajar más al riñón. Estaríamos principalmente los valores de lípidos estarían alterados y por lo tanto el paciente podría tener insuficiencia renal crónica y llegar a hemodiálisis, es decir, que tengan que principalmente sus riñones ya no funcionen, ya no dialicen, es decir, ya no se forme la orina como debería ser. Principalmente una insuficiencia renal ya no puede orinar el paciente. ¿Y qué hay que hacer? Principalmente se les conecta 2 vías, en la parte arterial y venosa, en la parte del miembro superior, y se les limpia la sangre, ¿ya? Con una máquina afuera se les limpia la sangre.